control, dominio y autoridad en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Encomendamos nuestra vida en tus manos y pedimos, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo esté obrando y ministrando nuestra vida de una manera especial. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Permite, Señor, que en esta hora, Señor, tu presencia sea lo elemental en nuestra vida. Te damos gracias a ti y en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. El Señor te bendiga. Me gozaba con todo lo que aconteció a lo largo del servicio en esta tarde. Es un poco de lo que vamos a compartir hoy. Hace un tiempo estuve leyendo esta palabra. Si bien hay un versículo que es el que a mí me atrapa, pero sí me hizo pensar y reflexionar con respecto a muchos pasajes que ahora vamos a ir tratando de entender. Primero y principal, tenemos que entender en qué contexto pasó esto. Ellos, dice la palabra, que eran discípulos. No eran personas que no sabían, no eran personas que no habían conocido la obra de Jesús, no eran personas que estaban ajenas a lo que estaba aconteciendo. Eran discípulos, no de los 11, pero sí eran discípulos del Señor. Y dice que ellos comenzaron este camino, estos dos, y estaban hablando entre ellos sobre esto que había acontecido, sobre la muerte y sobre la supuesta resurrección, porque ellos no estaban convencidos de esta resurrección. Entonces, cuando están caminando, dice que pasa lo siguiente. Aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea, el mismo día en donde sucede lo de la resurrección. A eso se refería, el mismo día en donde comenzaron a correr las noticias de que Jesús no estaba en la tumba. Ese mismo día era cuando ellos comenzaron a transitar este camino en Maús. Y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén, eran como 11 kilómetros hasta Jerusalén. En ese caminar, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de todo lo que ellos habían vivido, de todo lo que ellos esperaban. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre ellos, entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice, estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? A mí me dejó regulando esta palabra. 2 que conocían del Señor, 2 que eran discípulos, dice, iban hablando. Y Él les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes en este momento? Y le agrega, ¿por qué están tristes? Y yo pensaba a veces, con respecto a nosotros como hermanos, ¿qué pláticas tenemos? ¿Qué tipo de charlas tenemos nosotros como hermanos? ¿Y qué deja esas charlas? Esto era lo que yo empecé a pensar mientras leía esta palabra. ¿Qué hablamos entre nosotros como hermanos? ¿Qué temas tocamos como hermanos? ¿Y qué dejan esas pláticas? Porque acá dice, ¿por qué están tristes? Porque lo que ustedes hablan le está trayendo tristeza. No está trayendo gozo, no le está trayendo paz, le está trayendo tristeza en este camino que están llevando. Entonces, mi pregunta fue esa, Señor, ¿qué pláticas a veces hay entre nosotros? ¿Y qué dejan esas pláticas? ¿Qué hablamos como hermanos y con qué nos quedamos cuando terminan esas charlas? Entonces, comenzamos a buscar. Y dice, ¿de qué hablamos entre nosotros? ¿Y qué produce eso que hablamos en nosotros? Y yo pensaba, a veces nos produce dolor, a veces nos produce amargura, a veces nos produce resentimiento. Y no es lo que Dios quiere que te produzca. La charla con el otro no me tendría que producir eso, porque estamos hablando de que eran 2 que conocían al Señor. No estamos hablando de 2 personas que no sabían de Cristo, ni entendían la obra de Cristo. Dice, entonces entré a investigar y mire lo que me encuentro en 1 Corintios 14:26, alguien que vaya buscando. ¿Qué es lo que dejan mis charlas? ¿Qué es lo que deja mi conversación con mi hermano?
realmente el Señor quiere que deje. ¿Qué encontramos en 1 Corintios 14, 26? ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo que yo hablo con mi hermano edifica. Y dice, tiene salmos, lo que ustedes hablan, tiene alabanza, tiene adoración, tiene exaltación al Rey, porque eso es lo que edifica. Entonces empecé como, wow, Señor. Y me iba imaginando esa caminata con ellos. Pero lo bueno es que el Señor nunca dejó de caminar con ellos. En medio de esta situación, Él nos fue acompañando. Entonces, la pregunta que yo me hice, Señor, ¿lo que yo hablo edifica? ¿Edifica a mi hermano? ¿Y lo que habla mi hermano conmigo me edifica a mí? ¿O me trae otra cosa? ¿Me trae tristeza? ¿Me trae desánimo? ¿Qué es lo que trae? Bueno, mi pregunta es, ¿qué debiera traer? Entonces, mis charlas deben ser para bendición, para edificación. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos abrir nuestra boca para bendecir y para edificar al otro, que es mi hermano. ¿Sí? Entonces, hay salmos. ¿Qué hay entre? Eso es lo que quiero que hayan. Salmos, alabanzas, que hayan palabra que sea de edificación, útil para el otro y para tu propia vida. Porque qué bueno cuando diste una palabra que fue útil, porque te vas a gozar vos también. Cuando ves que eso sirvió para algo, que lo que dijiste le fue útil al otro, que gracias, Señor, porque fui útil en tus manos en ese momento. Segundo, dice, ¿qué debe hallarse en nuestra boca? Y acá busquemos Efesios 5, 18b, que es desde donde empieza el punto y coma, hasta el 20. Efesios 5, 18b hasta el 20. ¿Qué debe hallarse en nuestra boca? ¿Leo? ¿Sí? Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber alabanza, debe haber glorificación al Padre. Y aún dice, dando gracias. Yo hablaba, que recordaba lo que había hablado el otro día Nayara, dando gracias a Dios por lo que tenemos. Por lo que tenemos. Porque siempre nos acordamos de lo que no tenemos. Y a veces tenemos mucho más de lo que imaginamos. Mucho más de lo que imaginamos tenemos. Y no nos acordamos de eso. Y bueno, sí, Señor, gracias. ¿Sabes qué? Tuve un día maravilloso, hermano. El Señor bendijo mi vida. Me acompañó, pasó esto, pasó aquello. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos edificarnos unos a otros. Que podamos alentarnos, animarnos unos a otros. El unos a otros existe muchísimas veces en la Biblia. Porque la gracia es que yo pueda dar y también pueda recibir. Y que vos lo que des es lo mismo que puedas recibir. ¿Qué quiere que dé el Señor? Bueno, siempre va a querer que dé bueno. ¿Y qué quiere que vos recibas? Bueno también, lo mismo que das. Entonces, esto es para que podamos meditar qué era lo que pasaba en ese camino, hermanos. Pero en todo momento a mí me impactaba pensar, Él nunca los dejó, nunca se apartó, fue con ellos a la par. No me están viendo, no saben que soy yo, pero yo voy a la par. Porque quiero que esto cambie. Porque quiero que esto mejore. Porque no quiero que estén tristes. Porque quiero que cambien esa plática que van llevando. ¿Cómo se logra? Pensaba lo siguiente, dice, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que
se llamaba Cleofas, le dijo: eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que de ellas han acontecido en estos días. Y entonces le pregunta qué cosas, y empiezan a contarle la historia de Jesús. Pero Jesús, aquel que era un gran profeta, un hombre de Dios, que hizo tantas cosas, pero lo mataron, lo crucificaron, y ya hoy es el tercer día. Ahora andan unas mujeres ahí diciendo que resucitó. Andan unas mujeres diciendo que volvió a la vida. Entonces, él los escuchó, porque él escucha, escucha todo lo que le decimos. Y él dice: pero nosotros esperábamos, ellos dicen, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Muy de mañana, dicen que todavía no había amanecido cuando ellas fueron al sepulcro. Entonces dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y cuando busqué la palabra insensato, significa no escuchar lo que dicen otros y no hacer lo que le aconsejan hacer. Eso es un insensato. Ustedes escucharon de muchos profetas lo que iba a pasar conmigo, porque no era qué novedad, no. ¿Cuántas veces los profetas vinieron a contarles y a decirles lo que iba a acontecer conmigo? Esto era necesario, dice más adelante. Pero no entienden, no quieren comprender y tampoco quieren creer, porque ni siquiera tendrían que haberse maravillado de que Jesús estaba. Deberían haberse alegrado: gloria al Señor, porque dijiste que sí ibas a resucitar el tercer día. No, estaban tristes. Significaba que tampoco le estaban creyendo a lo que habían escuchado. Entonces, dice: insensato, no escuchar lo que le dicen otros y no hacer lo que le aconsejan hacer. Faltos de comprensión. Faltos de comprensión, no comprenden. Entonces le dice: tardos. En la otra parte le dice: me fui para el otro lado, no le iba a encontrar nunca. Entonces les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos, personas que tardan en comprenderlas. Ellos eran como más lentos para poder comprender lo que él les estaba hablando. Y cuando seguía avanzando, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ya lo habían hablado, ya se los habían dicho, pero ellos no lo habían entendido, no lo comprendieron y mucho menos lo creyeron, porque no lo creyeron. Entonces yo pensaba, el camino a Maús es el camino que transitamos nosotros a diario con el Señor a nuestro lado. Ese es el camino a Maús. Él sigue con nosotros, acompañándonos, a pesar de la incredulidad, a pesar de la falta de comprensión que a veces tenemos, a pesar de tener nuestros ojos velados a la palabra, porque ese es el problema, es tener los ojos velados a la palabra. Entonces, la parte que a mí me apasiona es cuando él empieza a contar de vuelta lo que ellos ya habían escuchado, ya tenían que haber sabido y haber comprendido y no comprendían. Y él les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice: llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, y acá siempre me acuerdo de una canción que cantábamos en alabanza, quédate Señor que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Aleluya. Alabo
cuando andábamos porque me hace acordar mucho, porque es esta historia. Y quédate, Señor, porque se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazme tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Esa alabanza me impresionaba y tenía que ver con esto, con que el Señor pudiera morar en cada uno de nosotros, a pesar de tu incredulidad, a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas. Y vuelvo a lo que decía hoy Joana, Él nos ama tremendamente y va a ir siempre a nuestro lado en ese camino de Emaús. Y el camino de Emaús, ¿dónde nos llevaba, Señor? A la vida eterna. Te llevaba a tu presencia. Él te acompaña hasta que alcances tu morada eterna. Con todas las fallas que tenemos, con todos los errores que cometemos, aun cuando no lo comprendemos. ¿Cuántas veces yo no entiendo tu palabra, no entiendo lo que me decís? No importa, voy a tu lado. Ya lo vas a entender. Ya se te van a destapar los ojos espirituales y lo vas a ver. Entonces esta palabra a mí me conmovía y decía, dice, y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de la vista. Y se decían el uno al otro, y este es el texto que amo, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Algo pasaba en ellos mientras él le iba hablando. Algo pasaba interiormente mientras le revelaba la palabra. Entonces, ¿cómo puedo lograr, Señor, que pasen cosas en mi vida? Gloria a Dios. Si no voy a tu palabra. ¿Cómo puedo entender, Señor, lo que quieres conmigo si no voy a tu palabra? ¿Cómo voy a comprender lo que tengo más adelante si no voy a tu palabra? ¿Cómo te vas a manifestar a mi vida? El Espíritu Santo está para abrirnos los ojos y para poder ver, pero tengo que tener antes algo que ver. Si no tengo nada que ver, ¿para qué me lo va a destapar? Entonces, la reflexión del camino que transitamos a diario es ese camino Emaús, el que vivimos todos los días, pero Él va con nosotros, al lado. Dice, a pesar de nuestra incredulidad, el error, sin lograr comprender lo que quiere hacer con nosotros. ¿Cuántas veces te preguntaste qué quieres hacer conmigo? Señor, no estoy entendiendo nada. Pero en medio de eso, Él va a tu lado. Y dice, Él camina a nuestro lado. Dice, le abría las escrituras. ¿Qué significaba? Que les enseñaba la palabra nuevamente. Te la vuelvo a repetir porque no la entendiste. Te la vuelvo a repetir. Y te la voy a tratar de abrir lo mejor posible para que el Espíritu Santo, que era el que estaba obrando. Por eso decía, no ardía nuestro corazón. ¿Quién estaba operando? El Espíritu Santo. Él era el que les estaba enseñando y explicando internamente lo que no habían comprendido. Y la pregunta era, ¿cuál era la finalidad? Y hace tiempo veníamos hablando de la libertad. Señor, quiero ser libre. Señor, quiero ser libre. Y nos encontramos con Juan 8:32. Y alguien que busque ya el final, Juan 14:6, ahí nos vamos a estar. Alguien que lea Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad me está hablando? ¿Qué me dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad Amén. y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad está en Jesús, la verdad está en Él. ¿Y dónde encuentro de Él si no es acá? ¿Dónde voy a entender lo que Él quiere conmigo si no es acá?
Santo para que me revele lo que yo no entiendo. El Espíritu Santo para que quite de mí lo que a Él no le agrada. El Espíritu Santo para que ministre mi caminar conforme a lo que Él quiere hacer con mi vida. Jesucristo es el que ilumina nuestra mente y nuestro espíritu. Su luz guía nuestro camino, nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, a entender lo que Él quiere realmente que cada uno de nosotros hagamos. Dice y nos muestra el sendero hacia la vida eterna. Él quiere caminar contigo hasta que llegues a ese lugar que ya está destinado para nuestras vidas. En ese transitar, cuando aprendamos a andar conforme a su palabra y a su voluntad y dejarnos guiar, como decía nuestra hermana, conforme a lo que Él quiere, vamos a elegir siempre el bien. Y cuando nos equivoquemos, como pasó acá, ¿qué pláticas son estas? El Espíritu Santo nos va a revelar. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? No es así, no es por ahí. Entonces, que en este tiempo el Señor pueda obrar en nuestra vida, pueda ministrarnos de tal manera de poder vivir y sentir lo que sintieron ellos. El corazón ardiente, el corazón que quema, porque la presencia de Dios te acompaña. Eso es lo que tenemos que anhelar, que el Señor nos pueda bendecir. Y cuando busqué qué significaba Emmaús, hoy fue maravilloso. El pastor dijo que este era un nuevo tiempo, o no era un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un tiempo donde va a haber flores. El 21 comenzamos una nueva etapa. Aleluya. En el calendario. Emmaús significa primavera. Emmaús significa primavera. Y yo me gozaba y decía, Señor, qué maravilloso. Tú quieres que empecemos a florecer una primavera en cada uno de nosotros. Pero no lo vamos a lograr si no es a través de su presencia y a través de su palabra. Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo voy a saber? Sumérgete. Y ahí vas a entender lo que tengo para tu vida. Ahí vas a comprender y se te van a quitar los velos que tengas en la vista espiritual para ver lo que hay para tu vida más adelante. Que el Señor en este tiempo pueda bendecir sus vidas. A mí esta palabra me trajo mucho que pensar. Fue como ir llevando todos los mensajes de todo este tiempo y poder entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Señor, ¿qué es lo que quieres? Lo que quiero lo vas a entender cuando te sumerjas en la palabra. Cuando dejes que yo guíe tu vida y que sea tu compañero en ese camino, Emmaús. Ahí vas a entender lo que tengo con vos. Antes no lo vas a entender. Y empezar a sacar lo que a ti no te agrada. Siempre vamos a encontrar qué es lo que no te gusta. Ayúdame a quitarlo. Porque me estorba. Porque no me deja avanzar. Porque no me deja llegar. Porque no me deja caminar contigo. Me hace detener cuando yo no hago lo que tú quieres. Que el Señor les bendiga. Esta es la meditación que tenía de tu palabra. Espero que sea de bendición en su vida. Me trajo mucho que pensar. Y voy a seguir reflexionando seguramente sobre muchos puntos más. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y decirle al Señor, no te vayas. Quédate conmigo. Acompáñame hasta el final del camino. Oramos. Señor, mi Dios mío, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella puede abrir nuestros ojos espirituales, Señor, a aquello que tú quieres con nosotros. A entender, Señor, que es tiempo de sumergirnos, Señor, en ella. De poder conocer tu palabra, es conocer la verdad, Señor. Y esa verdad dice que es la que nos va a hacer libres, Señor. La que nos va a llevar por el camino exacto, correcto, Señor. La que nos va a quitar, Señor, de hacer lo malo, Señor. De equivocarnos, Señor.
Padre, ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a que ese transitar, Señor, nuestro corazón arda con tu palabra, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Toma control, dominio, autoridad en esta hora, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad. Perdón, Señor, por nuestras faltas. Perdón, Señor, por nuestros errores. Perdón, Señor, por nuestros fracasos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a volver al camino exacto, en el cual tú quieres bendecir nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de, tú sigues caminando a nuestro lado, porque a pesar de, tú no abandonas a ninguno de tus hijos, porque a pesar de, tú nos tienes, Señor, amor y misericordia. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y en tus manos encomendamos nuestra vida, Señor, para poder llegar al final, que es, Señor, esa vida eterna.